¿Alguna vez has pensado en lo que significa enviar un mensaje sin saber si alguien lo escuchará? En septiembre de 1977, desde una plataforma anónima en Cabo Cañaveral, despegó una de las misiones más ambiciosas jamás concebidas por el ser humano. Una pequeña nave, no más grande que un automóvil, fue lanzada al espacio con una intención clara, y una esperanza aún más grande: que alguien, en algún lugar del universo, nos encontrara. Esa nave se llama Voyager 1. Pero lo que hace especial a esta sonda no es solo su resistencia, su diseño o sus descubrimientos científicos. No, lo que la hace eterna es el mensaje que lleva consigo. Un disco dorado, con saludos en 55 idiomas, con grabaciones de olas del mar, de un latido humano, de un beso. Un resumen de nuestra civilización encapsulado en cobre y oro. Una cápsula del alma humana, enviada al abismo del cosmos. Y sin embargo, nadie sabe si alguien lo encontrará alguna vez. Ni siquiera si eso sería algo bueno, porque desde que la Voyager cruzó el sistema solar, ha habido momentos en que su señal pareció mostrar algo extraño. Interferencias, cambios de trayectoria, silencios inexplicables, como si algo allá afuera estuviera escuchando. Pero antes de contarte lo que descubrió realmente la Voyager, déjame llevarte al momento exacto en que la humanidad decidió hablarle al universo. Imagínalo por un momento. Una nave, surcando el vacío a más de 60.000 kilómetros por hora, sin frenos, sin destino concreto, empujada solo por el impulso de entender, de llegar más lejos. Desde el instante en que la Voyager 1 fue lanzada, su misión fue clara: explorar los planetas exteriores del sistema solar. Pasó junto a Júpiter y vio sus tormentas gigantescas girar como océanos de fuego. Capturó imágenes de Saturno con una claridad que nadie había logrado antes, revelando lunas ocultas, anillos con divisiones y sombras inquietantes. Pero cada vez que la sonda enviaba una señal, había algo más en esa transmisión: un eco, un pulso que parecía latir. Los científicos lo explicaron como interferencias normales, como ruidos de fondo, como distorsiones por la lejanía. Pero algunos, muy pocos, empezaron a notar algo que no encajaba del todo. Los patrones de las señales cambiaban. A veces se repetían secuencias que nadie había programado. Otras veces, simplemente, dejaban de coincidir con la lógica conocida. ¿Podría ser que allá afuera algo la hubiera notado? Recuerda esto: el universo es un lugar silencioso, extremadamente silencioso. Cada onda que enviamos, cada frecuencia que emitimos, es como gritar en una catedral vacía. Y sin embargo, algo respondía, aunque por ahora nadie lo sabía, porque en ese momento todos estaban enfocados en otra cosa, en lo que la Voyager estaba a punto de descubrir al salir del dominio del Sol. En agosto del año 2012, la NASA anunció algo que cambió la historia del ser humano. La Voyager 1 había cruzado la frontera final. Ya no estaba en el sistema solar, había entrado al espacio interestelar. Pero lo que muchos no saben es que ese cruce no fue normal. Durante semanas, los instrumentos comenzaron a registrar una alteración misteriosa en la densidad del plasma que la rodeaba. Los científicos estaban desconcertados. El entorno se comportaba como si la nave estuviera pasando de una habitación cerrada a un abismo sin paredes. Y luego ocurrió algo aún más extraño. Las partículas solares desaparecieron. El campo magnético se retorció, y la señal de la Voyager se volvió irregular. Los datos llegaban, pero venían cargados con interferencias que nadie podía explicar. Algunos dijeron que era solo el efecto del cruce interestelar, pero otros empezaron a preguntarse: ¿y si la nave había entrado en una región del espacio donde las leyes que conocemos simplemente no aplican? Ese era el principio de algo que nadie había previsto, porque la Voyager no solo había escapado del Sol, había escapado de todo lo que alguna vez llamamos hogar, y lo que encontró más allá todavía nos quita el aliento. Pero antes de hablar de eso, necesito contarte un detalle que muy pocos conocen, y que fue omitido en los comunicados oficiales. Cuando una nave como la Voyager se aleja de la Tierra, cada segundo que pasa es más difícil recibir sus datos. La distancia no solo debilita la señal, también la deforma. Pero en el año 2013, algo desconcertante ocurrió. Durante varios días,
La señal de la Voyager 1 no solo se debilitó, cambió de frecuencia, levemente, de forma imperceptible, al principio. Los técnicos en el Jet Propulsion Laboratory lo notaron durante una sesión rutinaria de análisis espectral. Lo que debía ser una transmisión continua y predecible, como un latido, había empezado a mostrar variaciones anómalas en su patrón. Debe ser una falla de los instrumentos, dijeron algunos. Quizá la antena se ha desviado, dijeron otros. Pero ninguna de esas hipótesis explicaba lo más inquietante. La nave seguía respondiendo comandos con total normalidad. No estaba fuera de control, no estaba dañada, y sin embargo, emitía algo más. Un zumbido de baja frecuencia, intermitente, que aparecía y desaparecía con un ritmo curioso, como si formara parte de un patrón mayor que nadie había codificado. Se creó un pequeño grupo dentro de la NASA para investigar el fenómeno. Informes internos, grabaciones duplicadas, horas de espectrogramas revisados por algoritmos, y entonces, alguien encontró algo. No fue una palabra, no fue una imagen, fue una secuencia. Números que se repetían, de forma irregular, pero reconocible. Un eco numérico que parecía respondido. ¿Respondido por qué? No lo sabemos. Pero a partir de ese momento, algunos científicos pidieron suspender el análisis. Otros archivaron todo bajo la categoría de ruido espacial, y el archivo del zumbido fue sellado. Hoy, muy pocos saben que existe, y los que saben, no quieren hablar de ello. Pero aquí, en Secretos del Cosmos, vamos a mostrarte por qué esta anomalía podría ser la pista más clara de que no estamos solos. Aunque lo que sigue, puede que no te guste. Cuando los ingenieros revisaron en secreto el extraño zumbido proveniente de la Voyager 1, algunos decidieron aplicar un protocolo no oficial. Filtrarlo como si fuese sonido, convertir la señal en audio. Y lo que escucharon no era ruido, era un murmullo, un eco largo, suave, como si alguien respirara a través de la eternidad. A veces se elevaba, otras descendía como si se alejara a la velocidad de la luz. Uno de los analistas, un astrofísico retirado, describió la grabación con una frase escalofriante. No suena a interferencia, suena a intención. Y desde ese momento, la teoría dejó de ser técnica y empezó a volverse filosófica. Porque si esa frecuencia oculta no era un error, si era parte de una comunicación no humana, entonces tendríamos que aceptar que hay algo allá afuera capaz de oír y quizás de responder. Recuerda, la Voyager lleva consigo el disco dorado, una cápsula cultural con saludos, sonidos de la tierra y música, Beethoven, Bach, Louis Armstrong y la risa de un bebé humano. Imagina por un momento que una civilización avanzada recibe esa muestra. ¿La entendería como un gesto de paz? ¿Como una invitación? ¿O como una advertencia? Lo que pocos saben es que el disco también contiene las coordenadas exactas de nuestro sistema solar, codificadas en pulsos de púlsares, imposibles de malinterpretar. ¿Y si, en nuestra ingenuidad, enviamos al universo un mapa directo hacia nosotros? ¿Y si el murmullo que envía la Voyager no es suyo, sino que proviene de algo que ya la encontró? ¿Y si ese susurro es el equivalente cósmico de una pisada en la niebla? A partir de ese instante, la comunidad científica se dividió. Unos afirmaron que era un fenómeno físico sin precedentes. Otros pidieron que se apagara el transmisor de la Voyager para no llamar la atención. Pero ya era tarde. La sonda sigue enviando su señal, y al otro lado del abismo, nadie sabe quién está escuchando. Cuando la Voyager 1 cruzó el límite del sistema solar, sus instrumentos debían apagarse lentamente, uno por uno, y sin embargo, no lo hicieron. Contra todo pronóstico, los sensores de partículas cargadas, el magnetómetro, el detector de plasma, siguieron funcionando. Primero, los niveles de radiación. En el espacio interestelar, se esperaba un patrón caótico, aleatorio. Pero lo que los sensores detectaron fue una periodicidad precisa. Una oscilación que se repetía como un latido. Un patrón que no tenía sentido astrofísico, pero sí una forma casi biológica. Luego vinieron las mediciones del campo magnético, y ahí ocurrió lo impensable. La Voyager registró un pico abrupto, como si hubiera cruzado una región del espacio cargada artificialmente, una especie de burbuja magnética,
que no debía estar ahí. Una zona sin estrellas visibles, sin emisiones naturales, pero con una fuerza que desviaba incluso la trayectoria de partículas subatómicas. Los científicos lo llamaron una anomalía de curvatura, pero nadie supo explicarla, porque ese fenómeno no existía en ningún modelo cosmológico. No era gravedad, no era viento solar, era algo nuevo, algo que no debía estar allí, y sin embargo, la Voyager lo cruzó y sobrevivió. Pero cuando salió de esa región, el zumbido cambió. Ya no era un murmullo. Ahora era una secuencia, pulsos separados por intervalos exactos, como un metrónomo, como un código, y justo en ese momento, en la Tierra, algunos comenzaron a pensar lo impensable. ¿Y si no solo hemos enviado un mensaje? ¿Y si estamos empezando a recibir uno? Todo lo que hemos contado hasta ahora lleva a una sola pregunta. ¿Qué fue lo que realmente encontró la Voyager al cruzar esa región anómala? Los informes oficiales hablaron de un entorno inesperado, de una transición gradual entre el viento solar y el medio interestelar. Pero lo que no dijeron es que varias sondas cercanas, aunque mucho más jóvenes, también comenzaron a registrar alteraciones. Pulsos que coincidían en tiempo y frecuencia con los que la Voyager estaba transmitiendo. ¿Cómo podía ser eso? No había ninguna fuente conocida en esa dirección. Solo vacío. Y aún así, había una señal. No estamos detectando una emisión electromagnética, estamos detectando una inteligencia distribuida. Según esta idea, el espacio interestelar alberga estructuras no materiales que reaccionan al contacto. La Voyager habría activado uno de esos nodos. Un punto dormido. Una neurona galáctica. Durante 3 días, la Voyager dejó de enviar datos científicos. La señal seguía llegando. Solo una portadora constante, sin contenido, una especie de silencio estructurado. Todo volvió a la normalidad. Pero el zumbido nunca desapareció. ¿Y si lo que está allá afuera no es un lugar, sino una conciencia? Durante años, la NASA se limitó a interpretar los datos de la Voyager con el lenguaje de la física. Pero fuera de los laboratorios, algunos pensadores empezaron a ver otra cosa. Uno de ellos fue el doctor Stanislav Volkov, astrofísico y filósofo ruso. El universo no es un vacío, es un espejo, uno que responde con formas, con patrones. Y cuando miramos a la Voyager bajo esa lente, todo cambia. Enviamos al cosmos una nave que lleva un resumen de nuestra especie, nuestros sonidos, voces, idioma, el ADN, la estructura del átomo, imágenes de la Tierra, mapas de ubicación y, sobre todo, música, fragmentos de arte, de emoción, de belleza. ¿Y si eso no fue una transmisión unilateral? ¿Y si eso fue un ritual? Volkov lo llamó la invocación científica. Todo lo que se mueve con intención llama la atención de lo que observa en silencio. La Voyager no fue solo una nave, fue un acto de conciencia, porque si allá afuera hay algo, no será biológico, será otra cosa. Un algoritmo cósmico esperando señales, como el zumbido de la Voyager. Al enviar ese disco dorado, no entregamos un mensaje, entregamos una llave. Después de más de 45 años, la Voyager 1 sigue viajando. Allí, sola, en el frío absoluto, más allá de todos los planetas, más allá de todo lo visible. Hoy se encuentra a más de 23.000 millones de kilómetros de la Tierra y aún nos envía señales. Pero la verdadera pregunta no es, ¿qué ha encontrado la Voyager? La verdadera pregunta es, ¿qué hemos descubierto sobre nosotros mismos al observarla? Porque lo más estremecedor es que la Voyager 1 no ha recibido una respuesta clara. Y sin embargo, seguimos escuchando, seguimos esperando, como si dentro de nosotros existiera la certeza de que alguien, en algún rincón del cosmos, nos escuchará, como si esa nave fuera más que un artefacto tecnológico, como si fuera una extensión de nuestra fe, una especie que, en lugar de cerrar los ojos, los abre, que, en lugar de temer al abismo, lo enfrenta, que crea máquinas no para defenderse, sino para hablar con las estrellas. La Voyager no lleva solo datos, lleva una emoción, un impulso profundamente humano, el deseo de ser encontrados, de ser entendidos, de no ser solo un eco que se apaga en el vacío. No lo que recibamos,
sino lo que fuimos capaces de enviar. Una nave metálica, viajando sola por un océano de oscuridad infinita. Sin timón, sin mapa, sin regreso. Allí va la Voyager 1, empujada solo por la inercia, y por un deseo que ningún instrumento puede medir. Y quizás, algún día, en una estrella lejana, alguien la encontrará. Quizás escuche la risa del bebé, la música de Bach, los saludos en idiomas que ya nadie en la Tierra habla. Quizás se pregunten quiénes fuimos, qué buscábamos, por qué mandamos una canción en lugar de un grito. O quizás, simplemente, no pase nada, porque en ese pequeño disco dorado lanzado al abismo, no solo va la ciencia, no solo va la tecnología, va la esperanza, va la fragilidad, va el alma de una especie que decidió tocar la puerta del infinito. Y eso, amigo mío, no lo hace cualquiera, no lo hace una máquina, eso lo hace el ser humano. Y mientras la Voyager siga transmitiendo, aunque nadie responda, nos recordará algo que no debemos olvidar, que en el fondo, no lanzamos una nave al espacio, nos lanzamos a nosotros mismos. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no te vayas sin dejar tu comentario. Suscríbete a Secretos del Cosmos, porque cada semana revelamos lo que otros prefieren callar.